Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, mi querido Álvaro, apps de movilidad. ¿Qué es una app de movilidad? A ver, lo que estamos viendo es que la pandemia hizo, y hay que admitirlo, modernizó mucho a los gobiernos, especialmente en América Latina, donde la realidad es que la oferta de los gobiernos es malísima. Cada gobierno que llega a la Ciudad de México, con todo respeto para el señor Mancera y la señora Sheinbaum, la realidad es que las apps que lanzan son malas en serio. Y en realidad también el gobierno federal de México no se ha caracterizado por lanzar las mejores soluciones móviles. Eso es triste y sencillamente la realidad. Lo que sí te puedo decir es que durante la pandemia, durante el COVID, diferentes países de América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México, Ecuador y Chile, lanzaron aplicaciones para mantener informadas a las personas. Y de manera sorprendente, Eduardo, bueno, naturalmente Brasil es la aplicación que más descargas tiene. Es una aplicación que tuvo más de 5 millones de descargas. Muy bien el número de descargas considerando la población, el número de aparatos conectados a la red móviles. Muy bien, seguido por Argentina y Colombia, que los dos estuvieron entre 3 y 5 millones. Pero de manera interesante, la ciudad, el país, México, lanzó una aplicación que se ubicó en quinto lugar en número de descargas, que eso, hay que decirlo, es un logro para el país, porque la Secretaría de Salud de México normalmente, Eduardo, no es necesariamente el epítome de la tecnología. Tú y yo lo sabemos. Pues lo estamos viendo con la pandemia. Lo estamos viendo con la pandemia, y que lo hayan hecho y que hayan sumado ya más de 700,000 descargas, creo que es un buen indicador, especialmente porque se lanzó desde el 29 de marzo. ¿Y cuál app es esta? Esta aplicación se llama COVID-19MX. Y es una aplicación que ha cumplido relativamente bien su propósito. Y hay que entender por qué estas aplicaciones son tan importantes. Google y Apple se unieron a principios de año, cuando detona la crisis de la pandemia, y generaron un protocolo de interconexión entre las dos empresas, que lo que hace es que si tú descargas una aplicación, y creo que el mejor ejemplo es el del Departamento de Salud del estado de Virginia en Estados Unidos, que es una aplicación que lo que te permite es la descargas, instala un token como puede ser el de Bancomer o el del banco que tú quieras, y va registrando a los teléfonos con un identificador único. Cuando una persona va al hospital y resulta que tiene COVID, ese identificador único se liga con el COVID y se ve todos los teléfonos que hayan estado en proximidad con el COVID. Entonces, lo que vemos es que por primera vez los gobiernos están utilizando la tecnología más allá de seguimiento para tratar de tener soluciones de salud para el consumidor final. Creo que en el caso de Colombia, por ejemplo, una app que se llama Corona App, que es la aplicación colombiana, por ejemplo, tuvo 3.4 millones de descargas en ese país. Me parece que el caso de Colombia es todavía más paradigmático, porque hay muchos menos habitantes, ¿no? Mucha menos penetración tecnológica que México, no mucha menos, pero menos. Hicieron el trabajo todavía mejor que México, pero yo me quedo contento que por lo menos por primera vez logramos estar en las primeras 5 de algo, y que con esas primeras 5 haya sido con una aplicación que al final tiene, insisto, la intención de tener a la gente más saludable. ¿Cuáles son los primeros 4? Los primeros 4, el primer lugar fue Brasil, naturalmente, como te decía, con los 5 millones y medio de descargas. Se llama Coronavirus SUS. O sea que 5,5 millones, 8 veces más descargas que la mexicana. 8 veces más descargas que la mexicana, mucho mejor, una aplicación un poco más robusta, seguida por la Argentina. Los argentinos son un país sumamente tecnológico, muy avanzado, tiene un poco que ver con la geografía donde están, y es un país que hay que admitirlo, es muy innovador. Ellos están en segundo lugar. Compara la población de Argentina con Brasil, y lo que encuentras es que la eficiencia es mucho mayor, porque son 45 millones prácticamente contra los 200 y tantos millones, si no me equivoco, de Brasil. Pues creo que hicieron las cosas bastante bien. Y como te decía, en tercer lugar, Corona App de Colombia. Cuarto lugar, Perú. O sea, es contra quien estábamos compitiendo aparentemente. Y después COVID-19 con México. Esto es puro ámbito latinoamericano, ¿verdad? Puro ámbito latinoamericano, y por supuesto seguido por
por Ecuador. Y en el último lugar hablamos mucho de Chile, y Chile es el ejemplo que si de la etiqueta frontal, que si de las pensiones, pues en las apps no fue ejemplo, porque solamente lo descargaron 800,000 personas, 80,000 personas, perdón, lo cual es un número que me hubiera gustado que fuera mayor. Ahora al final la población es de 19 millones. Liliana. Y una pregunta, ¿el éxito de la aplicación se mide conforme al número de descargas? Y lo digo porque yo muchas veces he descargado aplicaciones que las abro una vez y ya las empiezo a utilizar y digo, ay no, pero esta cochinada no la quiero volver a usar y nunca más la uso, es más, hasta las borro, ¿no? Entonces, no sé si en este sentido la descarga es como que el mejor factor para medir el éxito de estas aplicaciones. Si no es necesariamente, Liliana, el mejor factor es el factor que se utiliza cuando se habla de aplicaciones. Es lo que estás midiendo es la adopción de la aplicación y lo que estás midiendo son aplicaciones activas en el periodo. Es decir, si la cargas y la descargas normalmente se resta de esto. Ahora, lo que no estás midiendo es tiempo dedicado a la aplicación para informarte. Los grandes ganadores durante el COVID no fueron los gobiernos. O sea, algo que tenemos que recordar es que los grandes ganadores fueron la radio, fue la televisión y fue Internet, porque la gente se recargó en las marcas que confiaba. Y eso es algo que mucha gente dice, oye, pues es que me vi más Internet. Al final del día, la voz en la que creías fueron los mayores informadores. Y lo increíble lo acabas de decir, la radio ha tenido un resurgimiento en esta pandemia, ¿eh? Pero claro. Para la radio hay que admitirlo, la pandemia ha sido buena, le cayó como anillo al dedo, dice alguien por ahí. Lo mismo sucedió con televisión, la televisión pues se llevó al final del día un contrato de 450 millones de pesos del gobierno para poder capacitar a los jóvenes del país a través de la televisión, que es un medio unidireccional y así lo eligió la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los medios tradicionales, Liliana, han sido los grandes ganadores de la pandemia, pero más que los medios tradicionales, Eduardo, y en la radio y la tele, los comunicadores de confianza. Lo que nosotros hemos visto, y aquí nos salimos un poco de tema, pero tiene que ver con la Secretaría de Salud, es si no crees en la Secretaría de Salud, no va a ser tu primera fuente de información, como está sucediendo en Estados Unidos, donde tienes pleitos entre Fauci, entre la CDC y entre el mismo Trump, donde no se pueden poner de acuerdo con cuál es la información confiable. Creo que lo mismo sucede en México, ¿no? Primero nos dijeron que iban a ser 2 muertos, después 5, después 10, y vamos rumbo a los 80. Exactamente, ¿no? Y al final en el mundo pues ya sumamos 1 millón de muertos. La pandemia... definitivamente yo soy un convencido que la crisis de la pandemia en realidad duró en México entre 8 y 12 semanas y lo que estamos viviendo ahorita es un poco la consecuencia de la crisis, ¿no? No, Álvaro, la pandemia no se ha detenido, Sí. Álvaro. Por favor, no se ha detenido, sigue muriendo gente, sigue enfermándose gente y seguirá por lo menos 1 año más. Porque la vacuna, a pesar de que ya se dijo que estará lista para el primer trimestre del año que entra, mientras la vacuna está lista y mientras se organiza toda la cadena de frío que se necesita para transportar, distribuir y aplicar la vacuna, se van a ir otros meses, Álvaro. Y el vidrio, pero espérame, Eduardo, es que no, yo no estoy hablando de la enfermedad, estoy hablando de la crisis causada por la enfermedad. Y lo que vemos es que lo que estamos viendo ahorita es un poco los rezagos de los cambios de comportamiento. Naturalmente el número de enfermos seguirá sucediendo, como dije, ya llegamos al 1,000,000 y nos falta mucho más. Pero el comportamiento del consumidor, el principal efecto de absorción de medios, de información, de todo, se dio en las primeras 12 semanas y ahorita lo que vemos es un nuevo comportamiento totalmente aparte del consumidor. Sí, claro, porque las economías ya no están totalmente cerradas, pero pregúntame cómo le está yendo ahorita en Inglaterra, en España, en varios lugares del mundo que van a volver a tener que cerrar porque la tasa de transmisión se está disparando. Exactamente, y trata de pensar, y tú nada más sigues los medios, Eduardo, las discusiones están siendo las mismas, de si la estrategia de Suecia es la correcta, si debes intervenir o no, si debemos de voltear al caso de España. Entonces es un desastre, no más compararla con Dinamarca y te das cuenta que fue un desastre su estrategia. Estamos en las mismas conversaciones donde estamos en marzo del año pasado. Bien, pues... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.